Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Tu palabra guía nuestro camino, Señor. Aquí estoy, Señor, con mis redes rotas. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento, todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar lo dejo para seguirte, sí, Señor. Aleluya. Aquí estoy, Señor, con mis redes rotas. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento, todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar lo dejo para seguirte. Oh sí, Señor, te adoramos como aquella diosa. Todo lo que tengo te doy, y sin ti hay algo más. Quiero saludar a todos los hermanos que han venido. Gloria a Jesús. Vamos a la palabra, vamos a compartir el mensaje. Yo creo que hemos venido con fe, hemos venido con el corazón dispuesto a recibir de parte de Dios. Amén, iglesia. Amén. Vamos a iniciar con Efesios 4:13, pero quiero animar sus corazones a siempre seguir adelante en el ministerio, en el llamado que Dios les ha encomendado. Amén. ¿Cuántos nos gozamos el día de ayer? En forma general, los hermanos me dicen: pastor, el día de ayer la celebración de fe estuvo súper bonita. Todos se han ido ministrados, contentos. Amén, hermanos amados. Yo creo que cada ciertos meses vamos a hacer la celebración de fe, ya está en el plan de trabajo. Pero hay que animar nuestros corazones porque Dios nos ha llamado a fructificar, nos ha llamado a dar fruto. Amén, iglesia. Así que ayer justamente estuvimos motivando al discipulado, a los discípulos a trabajar en las zonas de fe, a seguir adelante en la labor que se está desarrollando. Amén. Así que bueno, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, hermanos amados. En pasajes, en los textos anteriores, en el contexto de este texto, está hablando que Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Pero más adelante en el 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Miren, a un varón perfecto. Hay una coma, siempre cuando hay una coma y usted lee una coma es para un poquito hacer una pequeña pausa para entender bien el texto. Amén. Dice: a un varón perfecto. Amén. Y más adelante dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, iglesia. Vemos en este pasaje que el propósito de la iglesia, o el propósito del Padre para nosotros sus hijos, es que nosotros seamos como Cristo. Amén, iglesia. El propósito es ser como Él, ser como nuestro Señor. Y es que también el texto dice: a un varón perfecto. Habla de madurez. Cuando en la Biblia habla de la palabra perfecto, no está hablando de una persona al 100% sin errores. Está hablando madurez. Amén. Entonces el propósito del Padre es que maduremos. Dile a tu hermano: maduremos. Y debemos madurar espiritualmente. Amén, hermanos amados. Debemos madurar espiritualmente y ser como Cristo. ¿Cuál es el propósito? Es ser como Cristo.
que dice Pablo en 1 de Corintios 11:1, él corrobora, él también entendía eso. Él dice: sed imitadores de mí, amén, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Amén, que nosotros seamos imitadores. Él decía: discípulos, miren mi ejemplo, vean cómo camino. Quizás tienen que inspirarse en mí, imiten mi fe, gloria a Dios, inspírense en mí, así como yo imito a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy hablaremos sobre la importancia de la madurez espiritual de un hijo de Dios. De la importancia, porque es importante madurar espiritualmente. Eso vamos a aprender el día de hoy. Es el deseo del Padre que crezcamos y maduremos espiritualmente. Amén. Y así cumplir nuestra asignación, nuestro trabajo, nuestro propósito. Es importante que sepamos que Dios nos está llamando a que nosotros vayamos madurando espiritualmente. La madurez espiritual del cristiano no necesariamente tiene que ver con los años que uno tiene en la fe. Los años te dan experiencia y te dan quizás un poco de madurez por la experiencia que has vivido en los caminos de la fe. Amén, hermanos amados. Es parte, ¿no? En lo natural también, cuando una persona tiene ya una edad avanzada, ya no tiene 17 sino tiene 33, un ejemplo, pues tiene ya la experiencia de esos años que le han enseñado algo y le han hecho madurar por la edad. Pero no necesariamente debemos pensar que al seguir los años que pasemos en Cristo vayamos madurando espiritualmente. Tiene que ver, pero no es el todo. ¿Estamos aquí, iglesia del Señor? Tampoco debemos pensar que si estudiamos en el instituto tal, en la academia cristiana tal, en la universidad tal, ya somos maduros espiritualmente. Eso ayuda, eso nos complementa, mas necesariamente uno no madura, no es que maduremos por el mucho estudio de teología o de temas de enseñanza bíblica. ¿Estamos aquí, iglesia del Señor? Tampoco necesariamente pensemos que somos maduros porque podemos fluir en los dones sobrenaturalmente. Dios nos usa, Dios hace milagros con nosotros, hace sanidades y soy maduro. Es bueno, eso es parte de la madurez, pero no es el todo. ¿Estamos aquí, iglesia del Señor? ¿Le podemos dar fuertes palmas a Jesús? Referente a la última parte de que necesariamente debemos, que si Dios nos usa en la unción, en el poder, somos maduros, tenemos el ejemplo de la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia rica en los dones, se movían los 9 dones del Espíritu Santo, habían los ministerios, los dones, había lenguas, interpretación, profecía, sanidad, milagros, discernimiento, había todo en la iglesia de Corintios. Pero había un problema, tenían un problema en Corintios, que era el problema de madurez. No había madurez en los hermanos. En el libro de Corintios habla de unas posturas de inmadurez de la iglesia de los Corintios. ¿Estamos aquí, iglesia del Señor? Pastor, explíqueme qué significa madurez espiritual. Ya sabemos que madurez desde una perspectiva natural es... Si nos referimos a un fruto, ¿cuándo está maduro el fruto? Cuando está sazonadito ya, ¿no? Cuando ya, pues, ejemplo, un mango, ¿cuándo está maduro? Cuando ya se ve que está adecuado para comer. Amén, hermanos amados. A los que somos de pueblo sabemos. Hermano, usted sabe, amén, hermanos amados. Usted sabe ya cuando ya el fruto está, ya sabemos que está maduro. Eso es desde un punto de vista natural. Amén, hermanos amados. Aplicado a una persona madura o madurez, ¿qué significa? En juicio, prudencia y sensatez. Eso también lo sacamos de un diccionario secular. Buen juicio, prudencia y sensatez. Y desde la perspectiva de la madurez espiritual, es el desarrollo de carácter y conducta en el cristiano como los de Cristo. Amén, hermanos amados.
es el desarrollo de carácter y conducta en el cristiano como los de Cristo. O sea, por eso le decía, ¿cuál es el propósito? Es ser como Cristo. Amén. Una persona madura prácticamente de alguna manera actúa como Cristo. Manifiesta el carácter de Cristo en su vida. Amén. Su conducta es bien alineada con la palabra, con el ejemplo de Cristo. Eso es madurez. Amén, hermanos amados. En otras palabras, debemos ser como Cristo. Le podemos dar fuertes palmas a Jesús. La vida cristiana, escúcheme esto, la vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento. Cuando venimos a nacer de nuevo, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, Dios nos perdona y venimos a nacer de nuevo. Ese es el inicio de nuestra vida espiritual. Amén. Cuando uno nace de nuevo espiritualmente, es un bebé espiritual. Amén, iglesia. Las mamás deben saber, cuando ustedes criaban a sus bebitos pequeñitos, cuando recién habían nacido, tenían meses, 15 días, 8 días, es un bebé que nace en lo natural y necesita cuidado, necesita leche para prendido de ahí mamando nomás, porque la mamá tiene que estar preocupada, botándole su chanchito, tiene que recibir cuidado sus pañales, llevarlo al pediatra, sus vacunas. Así es, cuando uno nace de nuevo, cuando uno viene al nacer de nuevo, es el inicio de nuestra vida espiritual. Amén, iglesia. Y uno es bebé espiritual. Y hay que darle atención al bebé espiritual. Pero a medida que pasamos, o a medida que pasa el tiempo en Cristo, en la fe, en la iglesia, en tu vida espiritual, comenzamos a crecer. Estamos aquí, iglesia del Señor. Dejamos de ser bebés y dejamos de ser niños y comenzamos a madurar. Estamos aquí, iglesia. Eso es normalmente lo que sucede. Yo soy el vivo ejemplo. No soy el mismo de hace 15, 20 años. Cuando yo tenía un mes en la fe o un año en la fe, olvídese, no sabía muchas cosas. Hasta soñaba cosas y me hacía problemas por los sueños que tenía, porque tenía un conflicto de culpabilidad por el sueño, porque soñaba cosas raras y porque no discernía. Pero cuando uno comienza ya a adquirir madurez, uno comienza a entender muchas cosas, a discernir muchas cosas. Estamos aquí, iglesia del Señor. Miren, la madurez espiritual es un proceso continuo que nunca termina en nuestras vidas. Así como la madurez, la edad nos hace que adquiramos experiencia en lo natural, la madurez espiritual es un proceso de toda la vida. En otras palabras, ningún ser humano puede decir a los 60 años, uy, ya soy súper maduro, ya no necesito madurar más porque me todas. Amén. No, toda la vida maduramos. Amén, iglesia. Toda la vida aprendemos algo. Aprendemos una cosa, otra cosa. Eso pasa conmigo. Yo me doy cuenta que hay cosas que yo tengo casi 20 y tantos años en la fe, pero sigo aprendiendo lecciones. Sigue Dios enseñándome, usando a los hermanos más pequeñitos. A veces aprendo cosas. Pero debemos aprender saber que la madurez es un proceso de toda la vida. Sigue aprendiendo. Siempre Dios nos va a seguir enseñando y vamos a ir madurando. Estamos aquí, iglesia del Señor. Pablo lo entendía, ¿no? Pablo sabía que los errores eran parte del camino que le enseñaban algo. Y en el libro de Filipenses él decía: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o sea, maduro, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, Pablo decía: no soy perfecto, pero lo que hago es olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Estamos aquí, iglesia del Señor. Ahora, cuando vamos al tema de madurez, hubo un problema en la iglesia de los hebreos. Amén.
en los hebreos hubo un problema, que había mucha inmadurez en la iglesia de los hebreos. Y el apóstol Pablo, si es que le damos el crédito de la carta a los hebreos, algunos dicen que sí, que no, lo escribió Pablo, pero vamos a suponer que fue Pablo. El apóstol Pablo, al enviar la carta a los hebreos, trata ese tema con los hermanos y les comienza a hablar referente a la madurez, a lo que debieran madurar, debieran ya dejar de ser inmaduros. Vamos al libro de Hebreos capítulo 5 versículo 11 en adelante. Hebreos 5, 11 en adelante. Vamos a ver el apóstol Pablo cómo le escribe a los hermanos y le dice así: acerca de esto, dice la palabra, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y acá comienza el apóstol Pablo a abordar el tema de la inmadurez en los hebreos. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ojo, estaba dirigido a hermanos que ya eran ancianos en la fe, que ya tenían un tiempo en la fe. Tenían ya 15 años, 20 años, 25 años, 30 años. O sea, hermanitos ya que ya estaban canositos espiritualmente. Amén, hermanos amados. O sea, ya tenían su edad. Y Pablo les dice, amén, hermanos amados, porque debiendo ser ya maestros, o sea, debiendo ser ya pastores, líderes, debiendo estar apoyando a sus pastores, debiendo estar empujando el carro, debiendo estar, aleluya, alentando a los pastores para que sigan adelante y comprometiéndose con la obra en un liderazgo eficaz y efectivo, debiendo ser ya maestros, decía el apóstol, después de tanto tiempo, tenéis de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, todavía tienen necesidad de que les enseñemos cosas básicas. Tienen necesidad que todavía nosotros les estemos enseñando la doctrina del bautismo, la doctrina de la imposición de manos, la doctrina de la sanidad divina, la doctrina de la justificación, de la redención, de la santificación, la doctrina básica, los primeros rudimentos. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que les enseñemos los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos dicen amén. Dale fuertes palmas a Jesús. Y sigue abordando Pablo en el versículo 12, en la segunda parte dice: ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, todavía, ya que no han madurado, dice el apóstol, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tengo que están para los primeros rudimentos. Y es tanta la inmadurez, le decía el apóstol, que todavía tengo que estar dándole leche en el biberón, porque no pueden recibir el alimento sólido. Porque cuando le hablamos de zona de fe, cuando le hablamos de compromiso, cuando le hablamos de rendición, cuando le hablamos de que hay que trabajar en la iglesia, hay que servir, hay que extendernos, amén, hermanos amados, es como un seco de cordero y nuestra capacidad es de niño, y le metemos un seco de cordero y nos atragantamos ahí, porque no entiendo ese tipo de cosas. Cuando el pastor habla de que yo debo comprometerme, que yo debo servir a Dios, que yo debo ya correr con el ministerio, me atraganto y estoy todavía con la leche. Necesito leche porque soy niño. Pastor, todavía no puedo entender esas cosas. Solamente entiendo los primeros rudimentos. Y por favor, cuando, aleluya, me diga algo, dégamelo en biberón, porque si me lo da con plato de carne me voy a atorar. ¿Me está entendiendo? Y en el versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mira a tu hermano que está al costado, dile: no seas niño, dile.
Amén, iglesia. Y se salvaron, ¿ah? Porque él iba a llamar a la tesorería. Le digo: Señor, hermana, ¿tienes biberón? Llénamelo de leche, cómprame leche Gloria y tráemelo, por favor. Porque iba a predicar con mi biberón acá. Amén, hermanos amados. Pero qué importante es, hermano amado, la madurez. Y aquel apóstol Pablo aborda a los hebreos porque había un problema ahí. Amén. Debiendo ser ya maestros, todavía estaban con el biberón. Todavía tenían actitudes de niño, todavía no habían madurado. Eran cristianos resentidos, cristianos que se andaban dando, o sea, no maduraban, andaban carnalmente. Y cuando le hablaban cosas serias, se atragantaban. Pero ya tenían tiempo, ya debían ya ellos asumir una responsabilidad, mas no lo hacían. Dile a tu hermano: maduremos ya, dile. Maduremos, maduremos, maduremos. Amén, hermanos amados. Versículo 14 dice: pero el alimento sólido, miren, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Más adelante vamos a hablar sobre este pasaje. Miren, hermano amado, yo quiero decirle algo. Ser inmaduro espiritualmente no es que uno sea pecador. Amén. El hablar de inmadurez en un cristiano no está hablando de que sea un pecador. Estamos hablando de un cristiano que no se rinde, es un cristiano que se